Bueno, 8 de la mañana, 54 minutos. Ustedes saben, días pasados fue noticia la aparición, la publicación anónima en internet de una serie de archivos de la dictadura. Se les ha dado a llamar los archivos del terror. Para arrojar un poco de luz, conversar un poco a propósito, bueno, de dónde provienen, forman parte de qué y su posible o no veracidades, que recibimos a Isabel Yebor, historiadora y coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahora, ¿qué han podido avanzar a propósito de estos archivos? Venían muchas dudas, ¿no? De dónde vienen, si son o no verdaderos. Los archivos nunca son verdaderos. Eso, ver, claro, en realidad... Si no son falsificados, digamos. Bueno, sí, eso es lo que tenemos que analizar. Pero no hay una verdad que emane del documento así, de forma inocua, ¿no? Siempre los documentos fueron escritos por alguien con una intención, en el marco de un procedimiento, por ejemplo, en este caso, los procedimientos de investigación y seguimiento a organizaciones que disentían con la dictadura. Para mí es muy difícil hablar de este tema sin recordar que hoy es 27 de junio, que hace 50 años se disolvían las cámaras, ¿no? Y se cristalizaba un golpe de Estado en Uruguay, y que en realidad en distintas fechas redondas se han organizado conmemoraciones y espacios de reflexión en torno a lo que significó el golpe de Estado y el inicio de una huelga general en respuesta a ese golpe de Estado. Y cuando conmemoramos los 30 años del golpe de Estado, digo como para poder responder a tu pregunta también con perspectiva histórica, ¿no? En el año 2003, en realidad quienes estábamos empezando nuestra carrera como investigadores y quienes ya se dedicaban al tema desde hacía un buen tiempo, teníamos la dificultad de que en Uruguay nos decían que a nivel del Estado no habían archivos, ¿no? O sea, no existían documentación del Estado que pudiera generar como un corpus de vestigios documentales para poder estudiar ese pasado. De hecho, en aquellas conmemoraciones de los 30 años del golpe de Estado en el 2003, parte de las actividades fue generar escenarios de testimonios orales, por ejemplo, para poder justamente suplir aquellas carencias de fuentes documentales que tenían. Y a mí me parece interesante que a 50 años del golpe estamos en un momento en el cual estamos tratando de entender qué son todos esos vestigios documentales que aparecen y que fueron producidos por el Estado. O sea, ya hay una evidencia clara de que sí hay archivos, y más bien lo que lo que tú me estás preguntando es cómo hacemos para analizarlos y cómo hacemos para identificar o decodificar la información que surge de esta documentación. A eso por parte de lo que se ha señalado también de bajo qué se brindaron esos testimonios, claro. Si pueden ser reales o no, los testimonios que se brindan allí a la inteligencia de ese momento, o las declaraciones que se... Tuve gente muy cercana que me decía, se encontró en los archivos y me decía, sí, efectivamente me detuvieron, tuve que ir a declarar y declaré eso. Y la ficha está tal cual. Ahora, si esa persona declara la verdad o no, creo que por ahí pasa un poco lo que señalabas al principio. Bueno, los regímenes represivos tuvieron la característica de producir una cantidad de información sobre los sujetos a los que estaban persiguiendo, con la idea de que esos expedientes permitan categorizar a estas personas como personas peligrosas, que se oponen al régimen, ¿no? Entonces, también las preguntas muchas veces estimulan un tipo de respuesta, o también en muchos casos vemos en estos expedientes algo que a veces es muy común de ver, por ejemplo, en las películas, pues son procedimientos que los servicios de inteligencia empezaron a aplicar ya mucho antes del golpe de Estado en Uruguay a nivel mundial, en el marco de la Guerra Fría sin duda, pero también de la Stasi, por ejemplo, que es, digamos,
la persecución sistemática y la prefiguración de declaraciones bajo tortura, que las personas que estaban siendo incriminadas casi que firman con los ojos vendados, ¿no? O sea, es realmente una fabricación que habla más de las características de cómo se configuraba ese aparato represivo que de lo que las personas pueden declarar. Eso pasa en muchos casos, sin duda, y también pasa en algunos casos donde claramente la gente atestigua sí, formaba parte de esta organización social y ahí está su ficha y se puede llegar a sentir más representado con lo que aparece inscrito en el documento. Ahora, ¿qué son estos documentos? Porque me parece que también hay gente que lo ha escuchado o ha tenido la oportunidad que se mencione, pero ¿qué son en concreto? ¿Qué tipo de información hay? Porque escapa también a los años de dictadura. Claro. Hay más para acá en el tiempo, ¿no? O sea, Y para democracia. atrás. Y para atrás también. Eso es importante de tener en cuenta. Bueno, lo primero es señalar que en realidad poquito tiempo después de esos 30 años del golpe de Estado, en el 2006, la que en su momento era ministra de Defensa Nacional, Azucena Barruti, cuando asume, un tiempito después de que asume, ubica en una dependencia del ejército unos placares donde había un conjunto de rollos de microfilms, que los microfilms son unos rollos como por ejemplo los rollos de fotos o los rollos de películas, que tienen como secuencias de documentos fotografiados, ¿no? Entonces, había un procedimiento mediante el cual si en una dependencia pública se fotografiaban esos documentos con un acta de apertura y un acta de cierre, era posible destruir el documento original porque la copia tenía una autenticidad, ¿no? Primer nivel de veracidad, bueno, estos rollos son la copia auténtica de aquellos documentos que se produjeron en la época. Lo cierto es que esto que identificó en su momento Barruti fue una porción de lo que aparentemente en la época se produjo, ¿no? Un pequeño porcentaje de lo que aparentemente en la época se produjo en muy distintas dependencias donde se microfilmaban documentos que eran, en este caso, documentos de los servicios de inteligencia que se ocupaban de generar toda aquella información sobre personas u organizaciones que estuvieran siendo indagadas por distintos motivos. Ese es el archivo Barruti, perdón que te interrumpa, que está en custodia del Archivo General de la Nación. Entre las cosas que se divulgaron en la página de Internet Archives, hay además del archivo Barruti otros rollos que claramente fueron en otro momento, eso es lo que nosotros no sabemos, identificados y digitalizados y que ahora se liberan junto con el conjunto de estos archivos de forma anónima y es lo que nosotros los días pasados hemos reclamado a la administración, bueno, que nos indiquen la transparencia del procedimiento. ¿Esos son los del otro mueble famoso? No. ¿Siguen siendo los del archivo Barruti o no? No. Por un lado, no quiero confundirlas ni a ustedes ni a los televidentes, pero tenerlo claro. A mediados de mayo se empezó a hacer público un gran conjunto de rollos microfilmados en una sección, en una página de Internet Archives. Esto que se liberó, que lo liberó un anónimo y que no sabemos quién fue, por un lado contiene lo que en su momento había sido digitalizado y ubicado y digitalizado por la ministra Barruti. Pero también contiene otra cantidad de digitalizaciones cuyo origen por lo menos nosotros no conocemos. Bueno, buena parte de la comunidad de personas que se especializan en esta temática nunca habían visto estos rollos de microfilm digitalizados. O sea, alguien los identificó después, los digitalizó y los integró a este conjunto y también los liberó de forma anónima en esta página de Internet. Lo primero que estaría bueno saber, como sabemos lo de Barruti, saber qué ministro y en qué contexto se digitalizaron estos rollos, porque además, pasados los días, podemos visualizar que se trata de rollos que configuran otra serie de microfilmación. Buena parte de la serie
que fue microfilmada y que fue ubicada por Berruti fue microfilmada por lo que en su momento se conocía como el Servicio de Información de Defensa. El servicio de microfilmación que realizó este conjunto de primeros rollos estaba allí en el Servicio de Información de Defensa. Y estos segundos rollos pertenecen al Servicio de Microfilmación del Estado Mayor del Ejército. Entonces parecen ser como dos series diferentes, ¿no? Y eso lo podemos ver porque en el acta de apertura dice Servicio de Microfilmación del Estado Mayor del Ejército. ¿Y ahí no hay ningún dato o por las características de lo que está publicado, no sé, en los bordes, por el tipo de documento o algo que indique cuándo pudo haber sido y cómo entran en ese puzzle? Mientras vos hablás, yo me imagino un puzzle, ¿no? Con todos los Por ahora documentos que pueda parecen haber. ser dos puzzles diferentes. ¿Viste cuando tus hijos desordenan la caja? Sí. Y entonces te encontrás adentro de la caja con piezas de un puzzle que en realidad es de otro puzzle y rezongás, ¿no? Ay, los chiquilines me guardan mal las cosas. Bueno, esto es lo mismo. Lo primero es, antes de querer armar el puzzle, identificar que hay piezas que son de un puzzle y que hay piezas que son de otro puzzle, ¿no? Claramente lo nuevo que apareció parece ser de otro puzzle, que además no sabemos dónde está la caja. Creo que la pregunta de todos se hacen es ¿de dónde puede partir? ¿Quién puede tener acceso a esa información? ¿Se estima un perfil de quién puede ser que esté detrás de todo esto? ¿Se manejó por algunos sectores que podía ser algún militar arrepentido de situaciones que vio, que no se animó a decir, pero que tuvo acceso a esto? ¿Qué se puede estimar por estas horas? Sobre eso me parece que son más las autoridades las que les van a poder dar ¿Quién puede tener acceso a esa información? ¿Se puede saber eso? Mira, yo creo que son las autoridades del Ministerio de Defensa, porque los rollos de microfilms estos, o sea, los rollos que identificó Berruti fueron digitalizados y traspasada su custodia al Archivo General de la Nación. Entonces, tanto los originales en microfilm como sus digitalizaciones, conocemos cuál fue su trayectoria. Claro. Hay una copia que quedó en el Ministerio de Defensa, hay una copia digitalizada que quedó en la Secretaría de Derechos Humanos, que pasó después a la Institución de Derechos Humanos, que se utilizó en las distintas investigaciones que se conocen y que han sido publicadas y que han sido realizadas en el marco de muy diferentes convenios, con grupos universitarios, etcétera, etcétera. Hay una trazabilidad de eso. De esto otro, en realidad nunca hubo un traspaso de custodia de esos rollos originales. No fueron integrados tampoco al Archivo General de la Nación. Entonces tienen que seguir adentro del Ministerio de Defensa. Y si por algún motivo salieron del Ministerio de Defensa, son solo las autoridades que lo pueden averiguar también. Hay un tema como del original material en microfilm, ¿dónde está? ¿Dónde fue digitalizado? Bueno, administrativamente no hubo un traspaso de custodia al Archivo General de la Nación. ¿Alcanza entonces con que esta investigación la esté llevando adelante Fiscalía? Ayer justo tuvimos posibilidad de dialogar con el ministro de Defensa, que había participado de una reunión por este proyecto de ley, ¿no? Para universalizar, así se le llama, el acceso a los archivos Berruti. Y se le no preguntaba solo, eso, ¿no? García dice, bueno, nosotros le pedimos a Fiscalía, que es la que tiene los instrumentos para investigar, pero por lo que yo entendí, no habría una investigación interna del Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, yo entendí lo mismo, pero que no entendí va... porque hay muchas dudas sobre el tema. Yo también entendí que la investigación se iba a hacer a través de Fiscalía, está bien. O sea, la justicia está bueno que investigue estas cosas y aporte toda la información que se pueda, pero me parece que además hay una respuesta que es que supongo que Fiscalía se la va a preguntar al propio Ministerio, porque es de ahí que tiene que salir la información. El no tener en concreto quién pudo brindar estos documentos también da esa información, si es veraz o no, si es real o no, si lo que allí se afirma es tal o no. ¿Eso puede perjudicar o puede ser un insumo también para investigaciones judiciales como pasó con el archivo Berruti? ¿Qué estimas vos que pueda pasar? A mí lo que me parece que en la medida en que el Ministerio pueda justamente
decirnos dónde están los originales para poder autenticar la documentación que ha sido publicada, que, repito, no comparto esto de que archivos públicos se publiquen por terceros de forma anónima. O sea, me parece que a 50 años del golpe de Estado no estimula mejores mecanismos de transparencia en el acceso a la información. O sea, no comparto para nada el método, pero supongamos que ya se hizo y que sabemos que eso nos permite saber que hay más documentación, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso es saber dónde está el original para poder autenticar las copias y a su vez también tener la posibilidad de realizar una mirada global. Y yo creo que en esa mirada global de todos esos documentos que han sido liberados por un anónimo, por un tercero, de mala manera, pero supongamos que ahora que ya sucedió, en esa mirada global yo creo que podemos sin duda tener una confirmación desde el punto de vista documental de los mecanismos sistemáticos de represión, de persecución a personas que se oponían al régimen, que sabemos que además estas prácticas se iniciaron en el periodo anterior, obviamente que era algo sobre lo cual ya había bastante información, en el sentido de que estos servicios, como el Servicio de Información de Defensa, se crean a mediados de los 60, justamente se instituye una modalidad o mecanismos en el Estado para que haya instituciones que estén especializadas en el seguimiento y en generar información sobre grupos políticos, ¿no? Esto es previo al golpe, que se desarrolla durante todo el periodo de la dictadura y que en el periodo de la transición democrática, en la medida en que no hubo justicia restaurativa, o sea, en la medida en que el Estado democrático no juzgó los crímenes de la dictadura, tampoco removió estas oficinas que tenían como función seguir a grupos políticos que se oponían a los gobiernos o las políticas de Estado. Entonces, creo que visto en la larga duración, el conjunto documental al que nos enfrentamos, o los conjuntos, porque parecen ser dos series diferentes, que se microfilman en dependencias que contribuían con esta política de seguimiento, ¿no? El Estado Mayor del Ejército y el Servicio de Información de Defensa, visto en su conjunto, son claramente una prueba de que en Uruguay se cometieron crímenes de Estado, que esos crímenes no han sido juzgados y que no solo no fueron juzgados, sino que la ausencia de juicios en el periodo inmediatamente posterior a la transición democrática hizo que este tipo de investigaciones tuvieran una continuidad, ¿no? Entonces, también por eso, muy probablemente, cuando en la década del 90 preguntábamos dónde están los archivos de la dictadura, nos decían no hay archivos porque para las dependencias del Estado no eran archivos que referían a un pasado, sino que eran actividades que todavía tenían un presente, digamos. Eran actividades que se continuaban en el presente, eran archivos que eran usados por la administración como archivos vivos. Por eso nos decían que no había archivos, porque el propio Estado todavía no los concebía como archivos que refieren a un pasado histórico. Peor todavía, ¿no? Sí, entonces creo que de eso tenemos una gran prueba documental. Necesitamos para poder autenticar, necesitamos los originales porque sin trazabilidad es muy difícil, más allá como del panorama histórico global, poder darle seguimiento a cada uno de los juicios. Esto tiene más que ver con la justicia. Y creo, sinceramente, que los testimonios hablan más de las metodologías represivas y de las formas de manipular en los interrogatorios a las personas para que o declaren o firmen declaraciones prefabricadas. O sea, hablan más de la represión que de las personas y de su situación, o confirma justamente la represión a un conjunto masivo de víctimas de una sociedad que fue víctima del terrorismo de Estado. ¿Qué sabemos de la página web? ¿Qué es esa página web? Porque vos tomás conocimiento, mera casualidad, lo viste en Facebook, fue una historia medio así, ¿no? Que no es que salió, se divulgó, vos tomás conocimiento y eso empieza, bueno,
a generar y llamar la atención, por supuesto. Yo a varios les he dicho que Internet Archives es como el YouTube de los archivos históricos. O sea, para quienes nos dedicamos a la investigación y a los archivos, es una página de referencia, porque, bueno, no sé, la librería del Congreso digitaliza un conjunto de cartas de un escritor latinoamericano y entonces pone esas cartas en su canal de Internet Archives. Pero a su vez también organizaciones sociales. Es verdaderamente como un YouTube de los archivos históricos. Entonces vos te creas tu canal, como en YouTube, y subís cosas, ¿no? En general, buena parte de esas cosas conocemos quién está subiendo, quién es el dueño del canal, ¿no? En YouTube pasa lo mismo. O sea, YouTube es más conocido por la... que tienen un canal abierto, que se sabe quién está detrás, sí, organizaciones claro. formales. En este caso todo. podría ser un nombre apócrifo. Eso no sabemos quién fue, no aparece, es rarísimo. Pero bueno, nada, sí es cierto que estas cosas a través de las redes, ¿no? Che, ¿viste lo que están subiendo en Internet Archives, no? Y seguía subiendo y era rarísimo que nadie dijera nada. Y estábamos justamente como a la espera de saber qué pasaba con este proyecto de ley. Que hay otra cosa que me gustaría señalar desde mi punto de vista. Dar acceso a los archivos no necesariamente significa liberarlos en una página web de Internet. O sea, nosotros estamos esperando también, ahora que sabemos que hay un montón de archivos en el Estado, que el Estado cree, no sé, a través del Sistema Nacional de Archivos, como lo indique el Archivo General de la Nación, que sea una dependencia específica, capaz porque son un montón de fondos documentales que requieren un cuidado específico, pero nosotros estamos esperando una institucionalidad. Bueno, no estamos esperando... Con la aprobación de esa ley y una reglamentación posterior que indique la custodia y la gestión de la documentación estaría a cargo del Archivo General de la Nación. Sí, que necesita un lugar, personal, presupuesto, una cantidad de procedimientos, tiene que haber un traslado de custodia, remisión son muchísima documentación que necesita un lugar. Y hay otras, ¿no? Sí, y además estos son los archivos producidos por los servicios de inteligencia, pero hay otra cantidad de archivos históricos del periodo de la historia contemporánea del Uruguay. O sea, ya sabemos que estos archivos trascienden el periodo 73-85, ni que hablar. 68-85, ni que hablar. O sea, hay archivos de los años 50, los archivos de la historia contemporánea del Uruguay ocupan lugar, no tienen un lugar. Si va a haber una ley, queremos saber cuál va a ser ese lugar, a dónde vamos a poder ir a consultar esa documentación y si va a haber un trabajo sistemático de remisión y acompañado de personal, presupuesto, espacio físico, instrumentos tecnológicos para poder justamente proceder a lo que haya que hacer en materia de procesamiento y digitalización. O sea, eso es lo que nosotros estamos esperando saber si va a suceder. Si lo que nos entregan como proyecto, como bajada a tierra de un proyecto de ley es la fuga de archivos por un anónimo en una página internacional, desde ya sepamos que la comunidad de historiadores y de archivistas no estamos conformes con esto, porque estamos reclamando que haya una institucionalidad. Y en esto han salido cartas de la Asociación Uruguaya de Historiadores, de la Asociación Uruguaya de Archivólogos. O sea, la comunidad en torno al tema ha expresado justamente la necesidad de hacer esto mediante las leyes, mediante una institucionalidad, a partir de un trabajo de política pública y no a través de la expresión de una fuga por un anónimo en una página internacional. O sea, son dos proyectos muy diferentes. O sea... Lo último, ¿piensan que ahí puede haber información sobre dónde están restos de detenidos desaparecidos? Digo, esto también en el contexto del hallazgo reciente, ¿no? Estos archivos siempre, bueno, hay grupos que se dedican como a cruzar datos.
yo siempre digo que muchas veces esta información aparece no en estos archivos donde la inteligencia está queriendo tipificar al enemigo, ¿no? No fundamentarlas. Después cualquier acción para ellos está fundamentada en el hecho de que era un enemigo, pero esas acciones muchas veces no quedan registradas en estos archivos. Muchas veces pueden quedar registradas en archivos que me parece que son como más inocuos, ¿no? Archivos administrativos donde se indican acciones específicas, compra de materiales que pueden servir para acciones de enterramientos, por ejemplo, yo qué sé. Me parece que sería más por ahí. Isabel, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que a veces desde la academia, desde el trabajo profesional de investigadores, les cuesta un poco venir a conversar a los medios, pero para nosotros es muy importante y creo que para la gente también para echar luz más allá de cuestiones o actores políticos sobre esto que le hace a la sociedad toda. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar atentos a estos asuntos. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 20 minutos.